Nuestro cuarto conferencista es médico cirujano de la Universidad del Valle, especialista en cirugía plástica, estética y maxilofacial. Él es presidente de la Sociedad Colombiana de la Cirugía Plástica. Damas y caballeros, con ustedes, el doctor Enrique Hoyos. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto estar nuevamente en Cali, donde terminé mis estudios de medicina. Yo vengo de Pereira, mi nombre es Carlos Enrique Hoyos. Quiero agradecer a la Universidad ICESI por esta invitación, al grupo Sinergia, que ha hecho un trabajo extraordinario, y voy a conversar con ustedes un poco sobre los aspectos de la publicidad en cirugía estética. Primero, un mensaje para que meditemos un poquito, nos relajemos, no para dormirnos, es hora de siesta, pero podemos apagar aquí. Ese abrazo es para todos. Esta invitación para estar con ustedes nos va a mostrar los aspectos más importantes de la publicidad y la cirugía plástica como una discusión ética. Nuevamente, gracias por permitirme estar aquí. En un Congreso Mundial de Cirugía Plástica en 1958, el sumo pontífice de esa época dijo: la belleza es un bien, no el bien máximo, pero sí un bien dentro de una escala
de valores y prioridades, y es un derecho del hombre aspirar a la perfección, tanto espiritual como física. La cirugía plástica es un arte quirúrgico, y como arte quirúrgico busca tres cosas: prevenir, corregir o mejorar. ¿Qué prevenimos? Prevenimos haciendo campañas educando a la población para que no haya pólvora, para que no haya niños y adultos quemados con pólvora, para que los motociclistas usen sus cascos y no tengamos esas terribles desfiguraciones de las manos, para que los obreros, para que nuestros cortacañas del Valle del Cauca y del Valle de Risaralda usen los elementos requeridos para no tener traumatismos severos en sus manos y que puedan perderlas. Decimos después corregir, porque cuando se presenta el defecto o el problema o el trauma, entonces hacemos la corrección, y después hablamos de mejorar, porque hay hombres y hay mujeres, pero especialmente mujeres, que estando bien quieren estar mejor. Pero el cirujano plástico respeta cada costumbre, porque hay diferentes maneras de pensar, hay muchas formas de belleza, y es tan bella una mujer africana como una mujer latina, y hoy en día hay unos patrones de belleza. Esta mujer que ven ustedes allí con unos trazos de cómo quisiera ella ser, es lo que muchas veces nos está pasando hoy en día. Quieren parecerse a la muñequita que tiene en sus manos, que es una Barbie. ¿Y saben qué es lo mejor de la Barbie? Que ya hay una Barbie colombiana, que es Shakira. Entonces, ¿cómo es el aspecto bajo la mirada o bajo el código deontológico? ¿Qué es la cirugía estética? La cirugía estética es una parte de la cirugía plástica. Plástico es un término griego que originalmente se escribe con K, que significa moldear o remodelar. Y la cirugía estética es solamente una subespecialización de la cirugía plástica. Por lo tanto, quienes se anuncian únicamente como cirujanos estéticos no lo son. Es necesario ser primero cirujano plástico y luego cirujano estético. La cirugía plástica estética se rige por el mismo código deontológico que el resto de las especialidades médico-quirúrgicas. No tenemos como tal un código especial, y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva exige que todos sus asociados tengan comportamientos éticos y tiene un comité como tal cuando se infringen estos comportamientos. ¿Cuáles son los aspectos éticos de la cirugía plástica y reconstructiva? No hay una moralidad especial para los cirujanos plásticos, ni tenemos principios morales distintos a los que son vigentes para todos los médicos, pero además vigentes para todas las situaciones de la vida diaria. Tenemos un principio que dice no hacer daño, primum non nocere. Eso no está limitado a la medicina. El no hacer daño es vigente para todas las esferas de la vida. ¿Qué es lo que presentamos para la valoración ética de nuestros actos médicos? Son aquellas situaciones especiales de la vida que ponen a prueba tales principios morales que tienen validez general. El médico, por lo tanto, tiene que aplicar esos principios a todas las decisiones que tome de acuerdo con la situación que se esté viviendo. ¿Cómo es la situación de la ética médica, de la ética del cirujano plástico, estético y la ley? La ética de la cirugía estética merece una distinción. Si una persona ejerce la cirugía plástica, estética, sin un título, está cometiendo un fraude e está incurriendo en una ilegalidad. Y desafortunadamente en Colombia y en muchos países, el intrusismo médico ha hecho que personas inescrupulosas, médicos generales, esteticistas, hasta cosmetólogos, pretendan fungir como cirujanos estéticos sin serlo. Están cometiendo un fraude, y eso desde el punto de vista legal no se puede tolerar. Pero desafortunadamente la publicidad
muchas veces puede más que la ley. Esos intrusistas no tienen ética. Pero hay algunas situaciones en las que la ética también tiene peso. Cuando yo recibo una paciente en mi consultorio o un paciente que decide someterse a una cirugía y me doy cuenta que no la necesita. Si ese paciente definitivamente no requiere ese procedimiento quirúrgico, entonces desde el punto de vista ético no estaría bien que yo lo esté interviniendo. Normalmente nuestros pacientes buscan la cirugía estética de forma voluntaria. No debe permitirse que haya presiones externas. El novio, el esposo, el amante, el papá, el hijo, el entorno social o otro tipo de motivaciones. Estos no son los caminos para llegar a buscar una cirugía estética. El paciente debe tener la edad que la ley permite. Los menores de edad deben de tener un consentimiento informado firmado por sus padres. Y es muy frecuente que tengamos niños con algunas deformidades muy notorias, por ejemplo, las deformidades de sus pabellones auriculares. Un niño con unas orejas prominentes será objeto de burlas en el colegio. Lo podemos operar y mejorarlo, pero sus padres deben autorizar el procedimiento. Ese consentimiento informado es un documento que se firma antes de cualquier tipo de cirugía, no solamente cirugía plástica, cualquier tipo de cirugía general, así se trate de sacar una uña que está encarnada, hay que firmar un consentimiento informado antes de la cirugía. La ética del cirujano plástico pasa por aconsejar a las personas las cirugías que sean justificadas, que sean razonables, es decir, que no sean desproporcionadas y que supongan definitivamente una mejoría estética visible. Con alguna frecuencia tenemos pacientes con lo que llamamos en cirugía plástica dismorfofobia, es decir, el paciente que nunca está satisfecho con su cuerpo y quiere realizarse permanentemente cirugías para verse mejor, cuando en realidad está bien. Entonces lo ético es que el cirujano advierta a ese paciente que su cirugía no se justifica y que los riesgos pueden ser muy grandes y los resultados no se notarán mucho porque el paciente ya está bien dentro de los cánones que el cirujano considera. Sin embargo, esos pacientes adictos no escuchan los consejos y aunque tengan cambios imperceptibles, se consideran satisfechos, pero rápidamente vuelven a solicitar otra cirugía. Cuando definía cirugía plástica decía que es un arte quirúrgico. Ese elemento artístico de la cirugía plástica aporta la fascinación de la creatividad, la tentación de las nuevas tecnologías, pero la ética reclama que no se desatiendan los estándares de investigación, control y sobre todo evaluación de los nuevos procedimientos quirúrgicos, de las nuevas técnicas, porque allí es donde podemos fallar. Un profesor universitario decía recientemente que el porcentaje más alto de complicaciones después de cirugía plástica estética se da en los 3 meses siguientes a un curso de actualización, porque hay procedimientos innovadores, uno los oye tan fácil en manos de quien lo está exponiendo que quiere llegar a aplicarlos con sus pacientes, de modo que hay que controlar y evaluar esos nuevos procedimientos, esa tecnología de punta, eso que está cambiando tan rápidamente. Hoy en día es muy frecuente la práctica de realizar procedimientos quirúrgicos porque se están comercializando, porque se ofrecen. Entonces se vuelve tentativo oír decir que el cirujano XY está realizando cirugía de senos por la mitad del precio, o que no le cobra la consulta y encima los medicamentos. Entonces es importante que el cirujano estudie muy bien las indicaciones psicosociales de ese paciente, que mida muy bien qué tipo de paciente tiene al frente y qué tipo de intervenciones quirúrgicas están disponibles de acuerdo con lo que el paciente quiere. Muchas veces el paciente solicita procedimientos imposibles de realizar o quiere lo que ellos llaman refinamientos que no están dentro de lo posible. Entonces hay que saber considerar en qué momento se pueden o no hacer. Hay que estar atentos a la tentación de la cirugía cosmética
y a lo que llamamos el encanto del negocio. ¿Por qué? Porque cuando el cirujano plástico estético deja de ser un profesional para volverse un comerciante, entonces se está perjudicando él y lógicamente está perjudicando la especialidad que ejerce. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es la falta de ética. Estamos llenos de corporaciones, instituciones, prensa, radio, televisión, llenándonos de información comercial para que la cirugía plástica se venda, para que los pacientes dejen de serlo y se vuelvan clientes y sean consumidores del producto. Hay múltiples estrategias de venta. Al paciente, que ahora tendríamos que llamar cliente, le dicen: usted puede ser 20 años más joven, usted puede recuperar la juventud, usted puede tener un cuerpo perfecto. Entonces, anuncian adicionalmente que el profesional que ellos tienen pagándose el aviso es el más experimentado, que tiene las tecnologías más avanzadas, que realiza cirugías sin anestesia, que realiza cirugías ambulatorias, que adicionalmente no le va a doler, que le garantizan que va a tener la máxima seguridad, mucha menos agresión, muchas menos cicatrices, que el tiempo de recuperación le va a permitir al día siguiente estar trabajando y que los resultados van a ser espectaculares. Esa imagen que está vendiendo quien hace la publicidad es una imagen antiética y estos comportamientos no debieran de existir. Nuestros pacientes deben seguir siendo pacientes y no clientes, y la publicidad hay que orientarla debidamente. Cuando cualquier medio de estos publicitarios hace esta propaganda, no está mostrando ninguna evidencia que pruebe que lo que ofrece es real. Entonces, cuando hablamos de cirugía plástica y cuando hablamos de cirugía plástica estética, lo importante no es la empresa, lo importante no es la publicidad que se hace la persona, lo importante es el cirujano como tal. La publicidad engañosa puede ser un problema grande para la compra de un producto de consumo, porque nuestro cuerpo no puede ser tratado como un producto de consumo, se trata de nuestro propio cuerpo, y lo que puede suceder con una cirugía hecha simplemente porque el paciente leyó el anuncio y se sometió a realizarla, puede significar cambios dramáticos en la vida de ese paciente o algunas veces hasta la muerte. Entonces, hablando de publicidad, hablando de mercadeo, es claro que la cirugía plástica no es una mercancía, no se puede vender, no se puede intercambiar. Yo no puedo salir con un aviso en el periódico El Bayuno, por decir algo, anunciando que todas mis pacientes de cirugía estética de senos van a pagar únicamente 300 pesos, porque cada paciente es diferente, cada seno y cada prótesis y cada tipo de cirugía y de anestesia son distintas. Entonces no puedo vender la cirugía a un precio fijo y no le puedo poner nombres especiales a esa cirugía. Yo no puedo decir que soy el único que sé hacer ese procedimiento, porque la ciencia hoy en día es universal. Ustedes entran a internet y en 3 minutos pueden corroborar que lo que yo estoy diciendo es o no es. Antes solamente nos llegaba una revista cada 2 meses o leíamos los avisos de la prensa. Pero hombres y mujeres se han vuelto locos. Estas mujeres están posiblemente entrando a un concierto de los Beatles o de Marc Anthony o a la Carpa de Lirio. Pero no, estas mujeres lo que están es oyendo un anuncio de un cirujano plástico que dice ser un mago, como el mago de Oz posiblemente, que les promete resultados inimaginables y que les está prometiendo cosas que no se pueden hacer. Un cuerpo maravilloso, unos senos espectaculares, y esto sí que es grave. El cirujano plástico que dice: estuve en un congreso recientemente en París, en Nueva York, en Tokio o en Cali, en la Universidad ICESI, y tengo la última tecnología.
una nueva tecnología, un nombre muy llamativo. Hay que recordar que la tecnología nunca será más importante que el cirujano, porque una tecnología de punta en manos de un cirujano inexperto termina en un desastre. Entonces, nunca, por favor, nunca publiciten, nunca hagan mercadeo a un cirujano plástico que los llama y les dice: es que tengo la última máquina, esa máquina que ustedes están viendo allí y que ustedes observan que la está manejando no un cirujano plástico, sino un intruso. Aprendió a manejarla, pone a la mujer en esa máquina maravillosa y ella se vuelve 20 o 30 años más joven. Un anuncio en cirugía estética nunca es una garantía. Muchos anuncios sustentan o creen sustentar la calidad de un cirujano, mostrando figuras y cuerpos perfectos que supuestamente obtuvieron por su trabajo o con las máquinas que tienen para realizar ese tipo de tratamientos corporales. Entonces, a esa tarjeta de presentación yo le puedo poner cualquier nombre y si pago más la puedo publicar en la primera página o en la contraportada del directorio telefónico o de la revista de moda. Esto en ningún momento garantiza el profesionalismo, la calidad y la experiencia de un especialista. Cuando vamos a escoger un cirujano plástico, debemos indagar cuál es el cirujano plástico ideal. Ya decía yo y lo repito que muchos médicos generales, esteticistas, cosmetólogos, dependientes de farmacia, se atribuyen a habilidades médicas que no tienen y lo que hacen es poner en riesgo el cuerpo, la salud y la vida de muchos pacientes. Por eso es muy importante a la hora de publicitar, a la hora de hacer el mercadeo para un cirujano plástico estético, que quien lo va a hacer verifique, y si es el paciente quien se va a someter a la cirugía, verifique que efectivamente es un cirujano plástico estético que se ha entrenado por lo menos durante 4 años en un servicio universitario aprobado y adicionalmente debe pertenecer a la sociedad científica del país. Entonces, no del país el periódico, sino del país en donde vivimos. Entonces es importante que confirmemos los datos de esa persona y que sepamos que tiene un comportamiento ético para que pueda realizar los procedimientos que está anunciando. La cirugía estética nació de la cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva, que es parte de la cirugía plástica, nació en la Guerra Mundial, cuando se presentaron múltiples deformidades entre los soldados y la población civil, y hubo médicos generales y hasta enfermeros que empezaron a hacer cosas que fueron llevando a crear el campo de la cirugía reconstructiva. Entonces, para ser cirujano estético, primero hay que saber reconstruir. Si yo no sé reconstruir algo que un accidente o la naturaleza dañó, nunca podré ser un buen cirujano estético. Entonces debo entrenarme completamente. Debo de ser cirujano reconstructivo para hacer una buena cirugía estética. ¿Y por qué debe de ser un cirujano certificado? Porque nuestras sociedades científicas nos exigen estar permanentemente actualizados. Realizamos cursos de actualización, simposios, seminarios y demás para mejorar nuestros conocimientos, nuestras habilidades y conocer las últimas técnicas y la última tecnología también. Por lo tanto, como es importante la salud y la seguridad del paciente, debemos acudir siempre a un profesional certificado. Esta es una pequeñísima muestra de lo que nos anuncian en los diferentes medios. Cuando esa mujer se quite esa venda, no va a saber qué escoger, si verse perfecta o tener sexo gratis. ¿Qué es más grave de las dos cosas? Esta es muy importante, pero es mejor no estar ciegos
para no tener problemas sin saber por qué. Entonces, es muy importante que el mercadeo, que la publicidad sean éticas y sean legales. Por favor, basta de mentiras y engaños. Basta de violar el código de ética del publicista, del mercaderista, del médico, de la persona humana. La publicidad no puede ser ilegal. No más mentiras ni más engaños. En Colombia, en el año 1981 se dictó la Ley 23, que es el Código de Ética Médica. Únicamente voy a resaltar el capítulo 6 en cuanto a publicidad y propiedad intelectual. Los métodos publicitarios que emplee el médico para obtener clientela deben ser éticos. Ético es el profesional y ético es quien lo anuncia, quien lo publicita, quien lo lleva a que tenga más volumen de pacientes. Y dice el Código de Ética Médica que únicamente se permite a los médicos en sus anuncios cumplir con estos parámetros: su nombre, su especialidad, si está reconocida legalmente, el nombre de la universidad que le confirió el título, el número de registro en el Ministerio de Salud, dirección, teléfono del consultorio y de su domicilio. El Código de Ética en el año 81 todavía no hablaba de Internet, pero lógicamente hoy en día pues se puede uno anunciar en Internet, pero debe de tener métodos publicitarios éticos. Continuando con ese código, los colegios médicos pueden perfectamente ordenar que un anuncio se modifique o se retire porque no cumple con los parámetros de la ética. Cuando un profesional quiere dar a conocer su trabajo científico, no lo hace en la revista de farándula ni en la revista que viene con el periódico del domingo. Lo hace por medio de publicaciones científicas. En Colombia, por ejemplo, existe la Revista Colombiana de Cirugía Plástica y existen revistas a nivel internacional, los Annals de Cirugía Plástica y Estética y demás. El médico, por ley de ética y por su propia ética, que no debiera necesitar ley, no debe auspiciar la publicación de artículos que no digan lo exactamente real de la situación o de la cirugía que realiza o del nuevo equipo que está usando, porque quien induzca al error puede entrar en un problema legal. Entonces dice el artículo 60 de la Ley de Ética Médica que el médico no auspiciará en ninguna forma la publicación de artículos que no se ajusten estrictamente a los hechos científicos debidamente comprobados. ¿Para qué? Para que no induzca al error. Y ese médico que publica en una revista nacional o internacional indexada, en una revista científica de verdad, tiene el derecho a la propiedad intelectual. El derecho a la propiedad intelectual de esos artículos que publicó y que elaboró con base en sus conocimientos y sobre cualquier otro tipo de documento, inclusive sobre las historias clínicas, que van a mostrar su criterio o su pensamiento científico. Quienes estamos de acuerdo con la cirugía plástica estética, consideramos que este tipo de cirugía tiene una validez moral cada vez más evidente, porque lo fundamentamos en dos actitudes o principios éticos: la autonomía y el bienestar. Y ese camino es un camino bien difícil, pero el profesional ético debe de tener esas dos actitudes. ¿Autonomía qué es? Puede haber mejores definiciones, pero yo hablo de autonomía como el respeto a las personas
como individuos libres y teniendo en cuenta sus decisiones sobre valores y convicciones personales. Este principio reconoce la libertad individual que tiene cada persona para determinar sus acciones, siempre y cuando esas acciones no dañen a los demás. Eso es autonomía. Ese reconocimiento de la autonomía del paciente se da ética y jurídicamente con el respeto a la integridad de la persona, a los derechos del paciente y al consentimiento informado, que, como ya lo decía antes, requiere que el paciente sea consciente cuando recibe la información sobre el procedimiento quirúrgico que se le va a realizar, y no debe de ser hecho inmediatamente de ingresar al quirófano, sino con tiempo suficiente para que el paciente lo pueda meditar, para que entienda la información y de esa manera acepte el procedimiento o tratamiento que le ofrecemos. ¿Qué es lo que quiere una persona que busca una cirugía estética? Siempre las personas estamos buscando nuestro bienestar, y una persona que no se siente bien con su cuerpo o que su cerebro no lo deja sentirse bien porque cree que tiene una deformidad pequeña o grande, esa persona busca mejoría, y por eso, para buscar la mejoría estética, busca los servicios de un cirujano. Entonces, la cirugía plástica estética se valida desde el punto de ética, basada en esos dos conceptos que acabo de expresar: autonomía y bienestar. La decisión de realizarse una cirugía es, por lo tanto, la ejecución de mis derechos de autonomía. Cuando realizo una cirugía estética y cuando se la realizo a un paciente y lo hago de la forma como debo hacer, adecuadamente, científicamente, eso traerá aumento de la autoestima y por lo tanto del bienestar, porque se experimentan cambios positivos en la vida del paciente, y ese paciente se puede enfrentar más fácilmente y con más seguridad a su vida cotidiana, ya que ese sentimiento de bienestar interno lo reconoce no solo el paciente, sino el entorno que lo rodea. Algunos puntos muy importantes a la hora del mercadeo, a la hora de la publicidad ética. Desde el punto de vista ético, en la cirugía plástica estética, el paciente debe ser realista, asumiendo que lo que desea es mejorar, moldear, reformar alguna parte de su cuerpo porque no se está sintiendo bien. Se debe firmar un consentimiento informado, insisto en esto, y algo muy importante para quienes estamos participando en este foro, o para quienes vamos a participar en este foro, es que la publicidad debe ser objetiva, prudente y veraz, y no debe generar falsas expectativas. Por eso lo resalto. La publicidad debe ser objetiva, prudente y veraz, y no debe generar falsas expectativas. Pero adicionalmente es muy importante que guardemos el secreto profesional y la privacidad del paciente. Yo no puedo venir ante un auditorio a mostrar las fotos del antes y el después de mis pacientes sin que ellos hayan consentido que las muestre. Y mucho menos puedo venir a mostrar fotos que no corresponden con el caso. En algunos momentos, no en unos simposios muy profesionales, sino de tipo más bien publicitario, encuentra uno, como encuentra en las revistas, personas que se dicen cirujanos estéticos, que muestran unos resultados que todos sabemos que no pueden ser reales. No podemos pasar de la noche a la mañana de un Botero a un Modigliani, por ejemplo.
Para que el paciente se sienta confiado, para que se le inspire confianza al paciente, el cirujano, el profesional, debe ser ético y competente. Estos son algunos ejemplos y el título lo dice: cirugía ética, cirugía estética sin ética. El 18 de mayo del 2012 apareció un artículo que decía: 4 Barbies humanas, muñecas fabricadas a punta de cirugía plástica. Y el comentario decía: adolescentes y mujeres adultas siguen jugando a las Barbies intentando ser idénticas a sus ídolos de plástico. Con mucha frecuencia llegan al consultorio médico, al consultorio del cirujano plástico, mujeres con la foto de su artista predilecta de los senos que ellas quisieran tener. Y hay cirujanos que dicen: yo la voy a dejar igualita a. Esto es más increíble. El 31 de enero en esta página decía que el 16% de los jóvenes británicos consideran pertinente realizarse una cirugía plástica para mejorar su aspecto en las redes sociales. Cirugías plásticas para verse bien en Facebook y a través de la webcam. Da risa, pero es real. Y más recientemente la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética en una de sus publicaciones lanzó una voz de alarma con respecto a la venta de tratamientos con Botox en portales web que ofrecen precios y descuentos especiales. Mucho cuidado cuando te ofrezcan cualquier tecnología nueva o cualquier tipo de sustancia para inyectar en tu organismo a un precio por fuera de los que son relativamente estándares. Paola Hernández de México hizo un comentario cuando fue a un centro de estética a que le hicieran una cirugía plástica sin riesgos, y posteriormente envió un mensaje diciendo lo que ustedes leen allí: me inyectaron biopolímeros en la cara y estoy desesperada porque tengo bolsas en los pómulos, siento mucho dolor y esto se puede complicar más. Busco con urgencia un cirujano plástico experto en la extracción de biopolímeros. Hoy en día estamos operando más que antes porque nos ha llegado tal cantidad de pacientes con deformidades por los dichosos biopolímeros, que no son más que silicona industrial o parafina o vaselina inyectada, y hemos tenido un incremento muy grande en este tipo de pacientes a quienes desafortunadamente muchas veces no les podemos ofrecer mucho. Podemos ayudarles, pero no les podemos corregir los defectos que les causaron por haber acudido a un sitio que estaba muy bien publicitado en la web, en la revista, en el periódico. Y en Veracruz, México, pudieron detectar las autoridades 20 consultorios patito, lo que en Colombia y especialmente en Cali llamamos clínicas de garaje. Un médico cirujano plástico no certificado pone en riesgo al 100% de las personas que atiende. Ustedes recuerdan el caso de la artista mexicana Alejandra Guzmán. Este cupón me lo encontré hace 3 semanas en una revista ecuatoriana. 75 de descuento en lipo, sin dolor y sin cirugía. Tratamiento con asesoramiento nutricional y levantamiento de glúteos. Entonces imagínense, eso es una machera. Yo voy a empezar a mandar mis pacientes allá porque y esto es lo que le ofrecen a los hombres: ponerse frente al espejo y conseguir con una cantidad de sustancias, de unturas, mejorarse.
la barba, los dientes, las cejas, el pelo y demás. Debemos acudir a un quirófano adecuado. No podemos estar sujetos a ir al sitio que nos dice la revista de moda, la revista de farándula, porque nuestra piel no es simple, nuestra piel es muy sensible y se puede dañar. Y acuérdense que lo más profundo es la piel. Melanie Ventura es una entrenadora personal australiana que le muestra a las mujeres en Australia cómo se ven antes y después de someterse a sus tratamientos. La base de este tratamiento es simple y se logra en 15 minutos en manos de un buen publicista o de un buen mercaderista con un Photoshop. En conclusión, podemos decir que los cirujanos plásticos pueden hacer cosas bellas, pueden hacer mujeres y hombres más bellos y permitir que si antes no se podían casar, no podían ir al altar, puedan llegar al altar. Esta frase de John Ruskin la aplico permanentemente y la debemos aplicar todos, los cirujanos plásticos y todos ustedes que trabajan también informando, publicitando, haciendo mercadeo. El arte verdadero es aquel en el cual el cerebro, el corazón y la mano del hombre trabajan unidos. Ese es mi nombre y los datos que yo éticamente puedo publicar. Trabajo en Pereira y les agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Voy a invitarlos a mirar un video que resume muy bien, pienso yo, y que apenas lo recibí hace 3 días, lo que puede estar pasando cuando se publicitan, cuando se mercadean inapropiadamente, antiéticamente, los procedimientos de cirugía plástica estética. Well, Maggie, what do you reckon?
Thanks. Bumpy. Tissue? Yes, please. What do you reckon, Elsie? I should have known with a name like Hurry. Come here, you sexy old monkey. Nuevamente, muchas gracias. Si hay preguntas o comentarios al tema, con mucho gusto. Normalmente en todos los procesos que tienen que ver con la medicina
no podemos experimentar con seres vivos. Eso es antiético en cirugía plástica y en cualquier especialidad médica. Entonces, normalmente también se están ensayando técnicas en animales de laboratorio. Cuando, por ejemplo, una casa comercial decide cambiar un estilo de prótesis mamarias por uno nuevo, lo están ensayando en mamíferos que se parezcan relativamente al hombre para mirar esas consecuencias de qué puede ser el resultado de esa experimentación antes de lanzar el producto al mercado. Entonces se hace con animales, no con humanos. Y nos basamos, las nuevas técnicas se basan en el estudio cada vez más exhaustivo del cuerpo humano. La anatomía del cuerpo humano sigue siendo la misma, pero cada día encontramos más y más detalles, y lo que sí está permitido en Colombia y en otros países es estudiar con base en los cadáveres de anfiteatro frescos o en cadáveres de anfiteatro conservados. Sí, la pregunta que me están haciendo es si algún tipo de publicación, y ella puso un nombre de una revista, en esa revista aparecen los mejores cirujanos plásticos y si se puede confiar en esa revista o no. Yo no puedo dar ninguna opinión con respecto a esa revista o a otras revistas. La publicidad debe ser ética y en algunas ocasiones, no en esa revista, porque hay muchas revistas, solamente publicitan quienes creen que necesitan publicitarse más y no siempre los avisos de esa y de otras publicaciones son muy éticos. Si viste lo que dice el Código de Ética Médica y ustedes miran las publicaciones de muchas revistas comerciales, porque no son científicas, lo que se está publicitando no es real. Las técnicas y las tecnologías de las que se habla no siempre son reales. No quiero decir que sean todos los avisos antiéticos, pero no son siempre adecuados. Respecto a la ética de publicidad, porque digamos el cirujano plástico contrata a un publicista y le dice yo quiero que me haga esta y esta publicidad. El publicista, ¿cómo hace para saber si lo que le está diciendo es realidad? Si uno muchas veces va al consultorio y ve todos los diplomas y ve todas las cosas, entonces ¿cómo se hace para que eso sea pues, ético o no ético? Sí, diplomas, cuando tú sales a la esquina encontrarás un sitio donde te escanean un diploma, te hacen las firmas, te dan el certificado y te gradúan de lo que tú quieras. Entonces hay maneras de verificarlo. Si tú ingresas a la página web de la sociedad científica, en esa página web de la sociedad vas a encontrar los datos y el listado de los cirujanos plásticos que efectivamente lo son. Por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva tiene una página web que es www.cirugiaplástica.org.co. Allí vas a encontrar la información. Tú como publicista o como mercaderista o como periodista, antes de publicitar o de anunciar o de informar, deberías, sugiero yo, confirmar en esa página web o confirmar con alguien que tú conozcas, porque siempre habrá alguien que conozca al que sí es. Le puedes preguntar si sabe quién es o no esa persona que quiere publicitarse o anunciarse. Respecto a los injertos que se están haciendo, los injertos de piel que se están haciendo hoy, ¿qué tan respecto a los injertos de piel que se están haciendo hoy, ¿qué tan adelantado está la ciencia? La experiencia con injertos es una experiencia muy grande porque a partir de los pacientes quemados, afortunadamente son muchos, se empezaron a emplear injertos hace bastante tiempo. Y hoy en día no solamente injertamos un paciente con su propia piel, sino que expandimos la piel, es decir, la pasamos por una malla especial y una piel y un pedazo de injerto que era de este tamaño, lo podemos expandir hasta 5 y 6 veces para cubrir grandes extensiones. Adicionalmente estamos usando piel de tiburón
y piel de cerdo, no propiamente un cerdo de los que hay en el primer chiquero que nos encontremos, sino cerdos criados con todas las medidas, de los cuales se aprovecha esa piel para cubrir grandes defectos. La piel del tiburón también se usa, y en Colombia y en el mundo ya hay bancos de piel en donde yo siembro trozos de piel, les adiciono células madre y consigo crecimiento de piel y lo puedo comprar. Y hay bancos de piel en Colombia, específicamente en Bogotá ya tenemos un banco de piel donde te venden una tira de piel obtenida de esa manera, de modo que eso ha adelantado y ha mejorado mucho. Pero no hay rechazo en cierta forma, hay rechazo. Sí, siempre, si la piel es de la misma persona, si es del mismo paciente, ese injerto debe prender 100%. Si es de otro paciente o si es de otra raza, o sea, de un cerdo o de un tiburón, parte de esa piel funciona, pero sobre todo da cobertura mientras buscamos otra manera de cubrir ese defecto en esa persona. Gracias. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, viendo todos los efectos secundarios y de pronto los procedimientos mal realizados que han hecho estas clínicas de garaje, ¿cuál es el papel que juega la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica para regular esto? Sí, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica es una sociedad científica y gremial, y quien tiene que controlar los esteticistas, los cosmetólogos, las clínicas de garaje y los intrusistas es el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud Departamental del Valle, o la Secretaría de Salud Departamental de Antioquia o de Risaralda, o la Secretaría Municipal de Cali, tiene que controlar esos sitios donde se están realizando procedimientos que se publicitan y que no están realizados por personas debidamente entrenadas y certificadas, de modo que son los organismos de salud del Estado quienes lo tienen que hacer. La sociedad científica vela porque sus miembros lo hagan éticamente, se publiciten éticamente, se capaciten, se actualicen, pero no puede hacer nada en lo que es función del Estado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Carlos Enrique Hoyos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que siga con nosotros en nuestras conferencias, ¿vale? Un fuerte aplauso, por favor.